Bueno, en esta oportunidad vamos a ver, en esta ocasión vamos a estudiar lo que es cinemática del cuerpo rígido. Entonces acá tenemos el siguiente problema. Dice que la velocidad en A es de 2 metros sobre segundo. Dice ver figura. Determine, como dice ahí, la velocidad en B. Me piden la velocidad acá. Y la velocidad angular a B, es decir, la velocidad angular de toda esta barra que está acá. Bueno, se da un ángulo acá de 30 grados y un ángulo de 40 grados como están apreciando ustedes. 30 y 40. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Primero, identificar cuáles son las incógnitas. Entonces acá hay que obtener, como dice aquí, la velocidad en B, es decir, la velocidad que estaría aquí hacia arriba. Y también me piden que se determine la velocidad angular AB, es decir, la velocidad angular acá. Entonces esto va a tener una velocidad angular así, porque obviamente este se desliza a lo largo de acá y este hacia arriba. Entonces rotaría así. Bueno, ¿cuál sería nuestro análisis? El análisis sería el siguiente. Como dice acá, lo que debemos realizar es realizar la suma vectorial. Para ello se debe realizar un esquema, que es el que tenemos acá. Entonces tenemos una velocidad en A de esa forma, una velocidad en B de esta forma, y serían las dos velocidades que se pueden apreciar. Entonces en el movimiento plano tengo la velocidad en A y la velocidad en B. En traslación yo voy a tomar como mi punto de rotación el punto en A. Entonces la velocidad que esté en A va a ser la velocidad de traslación, que en esta oportunidad sería ese vector, y también se replica acá porque se traslada de forma horizontal. Como estoy rotando en A, dije anteriormente que esto iba a rotar de esta forma. Como rota así, la velocidad tangencial, que es la velocidad relativa, que va a ser tangencial acá, tiene que tener esa dirección que se muestra ahí. Rotación en torno a A. Y recordemos que si vemos el dibujo inicial, estas son las dos velocidades que tenemos. Miren, observen. Acá estaría, tengo este vector, que es la velocidad en A, y esa era la velocidad en B, que son los dos vectores que se muestran en la primera figura. Después aparece un tercer vector, que estaría hacia acá, siempre perpendicular, que es producido por la rotación en torno a cómo quedó el esquema. Bueno, una vez que tengamos el esquema, acá podemos plantear la suma vectorial. Y la suma vectorial quedaría como la velocidad en B es igual a la velocidad en A más la velocidad B sobre A. Entonces, acá tenemos el primer vector, que es este. No habría ningún problema saber cuál es su dirección, cómo está orientado, no hay ningún drama acá. Está en el eje horizontal hacia mi derecha. Pero el vector de la velocidad B, este es más complicado porque este tiene una cierta dirección. Aquí, por ejemplo, tenemos el eje vertical, el eje de las Y, y acá el eje de las X. Yo necesito encontrar que este vector tenga un ángulo tanto hacia el Y como hacia el X. ¿Cuál sería ese ángulo? Bueno, aquí está más que claro. Ese ángulo, si nos damos cuenta, sería 40. Aquí tengo 40 y si yo puedo proyectar este ángulo, es decir, subirlo, esto yo lo puedo subir acá, quedaría ahí, con ahí. Ahí quedaría ese ángulo, que sería 40 grados. Entonces acá tengo 40 y acá tendría 50. Ahora, el otro vector que vimos recién era el que era perpendicular con la barra AB. Y este vector está aquí, es perpendicular. Entonces acá yo trazo una línea horizontal y una vertical. Entonces este ángulo de 30 grados
tengo que ver dónde se repite. Bueno, esto no es tan difícil porque tengo ahí, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que ese ángulo de 30 sería el mismo que este, por el tema de la z que yo puedo formar, esa z. Ese ángulo de ahí, que es el que dibujé ahí, es igual a este ángulo de acá, ese de ahí. Ahí. Entonces, yo tengo acá 30, como entre todo esto forma 90, podría decir que ese vale 60. Es decir, el ángulo entre el eje X y el vector es de 60 y entre el eje Y y el vector es de 30, porque la suma tiene que dar 90. Esto quedaría así. En primera representación, este vector queda de forma horizontal, ni un problema. Dijimos que este otro vector, que es de la velocidad en v, tenía un ángulo de 40 grados con el eje X, y este un ángulo de 60 con el eje X, pero un ángulo de 30 con el eje Y. Tenemos que sumar primero el vector correspondiente a la velocidad en A, S, más el vector correspondiente a la velocidad relativa. ¿Cómo queda esta suma? Queda de la siguiente forma. Quedó que la velocidad en A es esta, y esta sería la velocidad relativa. Por tanto, el vector suma es el otro vector, que es la velocidad en B. Entonces, sabemos que la velocidad en A es de 2 metros sobre segundo, porque eso lo dice el encabezado, que esta velocidad no se sabe y esta tampoco se sabe. Sabemos que este tenía un ángulo de 40 grados adyacente al eje X y este otro tendría un ángulo de 60 grados adyacente al eje X. 40 más 60 son 100, me faltan 180. Y ahí estaría construido el triángulo. Queremos saber la velocidad en B. Entonces ahora hay que resolver este triángulo aplicando la ley del seno. Entonces acá abajo tenemos la ley del seno. Vamos a decir que este ángulo se llama alfa, este se llama beta y este se llama gamma. Por lo tanto, este se llama A, este se llama B y este se llama C. Entonces, la ley del seno me dice que A partido en seno de alfa es igual a B partido en seno de beta es igual a C partido en seno de gamma. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar, primero encontrar lo que es la velocidad en B inicialmente. Entonces, voy a trabajar con beta y velocidad en B, es decir, con beta y B. Y tengo que trabajar con gamma y C. Bueno, aquí trabajaría solamente con B y seno de beta y C seno de gamma. Ahora reemplazamos, B sería velocidad en B, seno de beta que es seno de 60, el C vale 2, el seno de gamma sería seno de 80. El seno de 60, esta cantidad pasaría multiplicando a lo que es esta fracción. Entonces queda seno de 60 por la fracción correspondiente. Al ingresar esto en una calculadora, nos da lo siguiente. Nos da que la velocidad en B es de 1,76 metros sobre segundos. Ahora, ¿cómo calculamos la velocidad angular a B? Para calcular la velocidad angular a B debemos entender lo siguiente. Que este elemento, como se muestra en esta representación, está girando de forma angular, rotando en torno al punto A. Eso es lo que mide según encabezado, pero para poder sacar esa velocidad angular necesariamente necesito yo la distancia. Entonces, el mismo triángulo que teníamos anteriormente, pero ahora la incógnita es el lado A. Este lado A donde está la velocidad relativa es la incógnita. Es importante saber la velocidad relativa para saber la velocidad angular. Recuerde que esto tiene una velocidad angular justo aquí, como se explicó anteriormente. Bueno, entonces queda así. Aplicamos la misma ley del seno, pero vamos a trabajar, bueno, con alfa y A y con gamma y C. Bueno, aquí reemplazamos los valores. Acá reemplazamos la incógnita. El opuesto a la incógnita sería el ángulo alfa. Eso es igual a 2 partido en seno 80. Recordemos que el 2 es el valor de C
y el seno de 80, 80 sería gamma. Bueno, el seno de 40 pasa multiplicando al 2 seno de 80. Ingresando esto en una calculadora, obtenemos 1,31 metros sobre segundo. Y así hemos encontrado la velocidad relativa, que es una velocidad tangencial. Como se muestra en esta representación, esta es una velocidad tangencial. Teniendo esta velocidad tangencial y teniendo el radio, la distancia entre A y B sería el radio, yo puedo decir lo siguiente, puedo decir que la velocidad tangencial es la angular por el radio. El radio pasa dividiendo a la velocidad tangencial. Reemplazamos la velocidad tangencial, que es 1,31, que la encontramos recién, y la dividimos en lo 1,5, que sería el radio que se muestra acá. Eso nos da 0,873 radianes sobre segundo, porque recordemos que se cancela metro con metro. De esta forma nos queda la velocidad angular que se muestra acá, que es de 0,873 radianes sobre segundo. Bueno, el problema número 2 dice de la siguiente forma. Acá nos dice que tenemos un mecanismo que está en la figura, que la muestra luego, donde dice que L vale 190 milímetros, B vale 70 milímetros, la manivela B gira a una velocidad angular constante de 3600 RPM, que sería la frecuencia, en sentido de la manecilla del reloj. Determine la velocidad del pistón P, se refiere a este pistón, y la velocidad de la biela cuando el ángulo es de 55 grados. Entonces, si mostramos acá la figura, sería esta que está acá. Entonces, en esta figura tenemos el pistón, que estaría bajando. Esta medida vale 190 milímetros, esta vale 70 milímetros. ¿El ángulo de 55 grados era? Sí, 55 grados. Entonces ahora manos a la obra para resolver este problema. Aquí tenemos el dibujo, tenemos el pistón, el ángulo, L y B. Se dio la medida de L y la medida de B. Incógnita. Calcular la velocidad del pistón y la velocidad angular de la biela. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para ello hay que encontrar la velocidad del pistón y la velocidad angular, que es las dos incógnitas, y se debe obtener la velocidad en B, ángulos, y aplicar suma de vectores. Comencemos con la velocidad angular a B. Bueno, tenemos la frecuencia, que son los 3600 RPM, es decir, revoluciones sobre minuto. Me piden la velocidad angular a B. Entonces la frecuencia son los 3600 RPM. La multiplicamos por 2pi radianes partido en una revolución. De esa forma elimino revolución con revolución y quedaría en radianes. Y por un minuto partido en 60 segundos. Para eliminar minuto con minuto, y esto quedaría en segundo. Al resolver todo esto daría 377 radianes sobre segundo. Otro punto es calcular la velocidad que hay acá. Esa velocidad ahí, que es la velocidad en B. Para calcular la velocidad en B, tenemos la representación de la manivela. El largo de la manivela es 0,07 metros. La velocidad angular de 377 radianes sobre segundo. Por lo tanto, aquí estaría la velocidad en B, que es la incógnita. La velocidad tangencial es la angular por el radio. La angular es esta cantidad. Entonces, esta cantidad que está acá, que la calculamos recién, se anota ahí y se multiplica por el radio, que es esta otra cantidad, acá. Eso nos da 26,39 metros sobre segundos. También es sumamente importante encontrar los ángulos internos. Tengo uno, pero ese ángulo no bastará para poder resolver después la suma vectorial. ¿Por qué? Porque ese ángulo me va a dar la dirección de ese vector
que va a estar ahí. Pero, ¿qué va a pasar con el vector que podría estar acá, ¿no es cierto? O podría estar acá. Obviamente esto viene bajando, entonces como viene bajando, si yo tomo acá, esto rotaría así, ¿no es cierto? Yo tomo ese como referencia, ahora si tomo este como referencia, al estar bajando, esto se está abriendo, ¿no es cierto? Hasta que esto quede de forma horizontal. Entonces está girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces la velocidad tangencial, que es la velocidad relativa, puede estar acá o puede estar acá. Pero en cualquiera de los dos puntos, lo interesante acá es que yo no tengo un ángulo definido para saber su dirección, dónde está dirigido, cómo está dirigido este vector, ya sea S o S, depende del análisis que haga posteriormente. Para ello yo necesito calcular este ángulo de acá, porque a medida de que ese ángulo crezca, es decir, si esto se abre más, también se abre más esto, ¿no? Por ese motivo es sumamente importante calcular los ángulos que se muestran acá. Entonces acá tenemos el triángulo, el ángulo alfa, que es el teta que se dio, esta medida que se daba como 190 milímetros, sería 0,19 metros, y esta se daba como 70 milímetros, 0,07 metros. El ángulo beta no se conoce, tampoco este lado, y el gamma tampoco. El objetivo es calcular gamma. Aplicamos el seno, digo el seno de alfa opuesto con el lado A, después el seno de beta opuesto con el lado B, y después digo el seno de gamma opuesto con el lado C. Yo necesito calcular gamma, por tanto voy a trabajar con la fracción de gamma, por eso se copia acá, y con la fracción de alfa, porque tengo alfa y tengo A, que sería acá. Entonces quedaría esta igualdad. Cuando reemplacemos el valor de alfa, que son 55, y reemplacemos el valor de A, que son 0,19, eso va a quedar igual a seno de gamma, gamma es lo que quiero saber, y C sería 0,07. Entonces acá se muestra que el 0,07, que es este número que está acá, lo vamos a pasar multiplicando al seno de 55. Y sería esta parte de acá. Entonces queda seno de 55 dividido en 0,19 multiplicado 0,07. Eso es seno de gamma. Al resolver todo esto da 0,318 igual a seno de gamma. Ahora el seno pasa como seno a la menos 1 de 0,318. Y eso nos da 17,57 grados, que es el ángulo que nos interesa. Tengo la velocidad del pistón, la velocidad del punto B, que es la que calculamos. Ahora, si yo me traslado en D, es decir, hago que rote en el bulón del pistón, quiere decir que en D voy en traslación. Como estoy en traslación en D, porque estoy rotando en D, acá abajo estaría lo que es la velocidad tangencial, que es la velocidad relativa. Y esto estaría rotando aquí. Ahí. Bueno, veamos el dibujo para ver la idea de estos vectores. Bueno, lo que aparecía ahí era esto, que este vector, que es la velocidad en D, va hacia abajo, este va hacia acá, que eso es lo que se muestra en el movimiento en el plano, y acá en B está el vector acá que es perpendicular. Como estoy rotando en D, tendría yo la velocidad angular en este sentido, así, angular BD. Entonces, recuerda que estoy rotando en D, por lo tanto la velocidad en D sería la de traslación. Entonces queda la suma vectorial como velocidad en B es igual a la velocidad en D más la velocidad B sobre D. Entonces la velocidad en D, ningún problema. La velocidad en B, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo queda en el mono junto con la velocidad relativa. Bueno, esto ya se dijo algo. Se dijo que la velocidad en B, que sería esta, como acá yo tengo el eje horizontal, este ángulo de acá
es 55, es lo mismo que este de acá. Porque si achico este ángulo, también se achica este. Esa es la explicación básica. Ah, y la otra estaría aquí, mire. Lo mismo. Ahí está. Entonces, este ángulo de acá, si se achica, es decir, si esto se hace hacia adentro, este vector se acerca a este. Entonces, también se achica. Están así que cuando esto quede en el punto muerto superior, es decir, quede lo más arriba posible del pistón, este va a ser 0 y este también va a ser 0, porque ese vector quedaría justo horizontal. Eso es lo que hay que imaginarse. Entonces acá podemos observar que el vector de la velocidad en v, como se dijo, mide 55 grados adyacente al eje X, y este adyacente al eje X mide 17.57 grados. Bueno, para calcular la velocidad en d, acá tenemos lo que es la suma vectorial, es decir, debemos sumar la velocidad en d, es decir, del pistón, más la velocidad relativa, eso nos da la velocidad en a. Ahora, recordemos lo siguiente, recordemos que acá, aquí nosotros tenemos un ángulo de 17 y fracción, S. Entonces, como esto mide 90, lo que falta para llegar a 90 es 72.43 grados. Por otro lado, acá sucede algo similar. Acá tenemos 55 grados, entonces como ese mide 55, lo que me falta para 90 son 35. Como tengo 35, 72, 43 grados, lo que falta para 180 son 72, 57 grados. De esta forma, tenemos todas las medidas de este triángulo. Podemos emplear el seno. Como tenemos que trabajar con la velocidad en d, acá tendríamos la primera relación, que es el ángulo beta con el lado de la velocidad d, es decir, el lado b. Y esto sería esa fracción. También tenemos que trabajar con el ángulo alfa y con el lado a. Entonces acá tendríamos la otra pareja y aquí nosotros tendríamos la igualdad que vamos a ocupar acá. Entonces al valorizarla, y ahí acá 26,39 vale a, seno de el ángulo alfa que es 72,43 igual a la incógnita que es la velocidad d dividido por el seno de beta que es 72.57 grados. De esta forma el seno de 57 va a pasar a multiplicar. Entonces, por eso lo dejamos en azul, porque va a pasar a multiplicar a toda esta fracción, que la tenemos acá, y ahí queda multiplicándola. Bueno, ingresando esto en una calculadora, colocando eso dividido en seno, ahí me equivoqué, tipé mal eso, ahí quedó corregido, y eso lo multiplicamos por el seno de 72,57 grados. Eso nos dará 26,41 metros sobre segundo, que es la velocidad en d. Bueno, como lo vimos recién, para calcular la velocidad angular BD hay que entender que primero hay que calcular la velocidad tangencial, que es la velocidad relativa. Se tiene el radio, ¿no es cierto? Y se tiene que calcular la velocidad angular, pero primero hay que calcular la tangencial. Tenemos el mismo triángulo, pero ahora conocemos ese dato. Entonces acá trabajamos con el mismo triángulo, pero ahora se conoce ese lado. Con el mismo triángulo aplicamos la ley del seno, pero ahora necesitamos calcular este lado, que sería el lado C, es donde está la velocidad relativa. Entonces, vamos a trabajar con esta fracción y puedo trabajar con esa, porque tengo ya mayor cantidad de información. Pero voy a trabajar solamente con la fracción del B y la fracción del C. Reemplazo el valor del lado B, que son 26,41, partido en el seno 72.57 grados. Eso va a ser igual a la velocidad relativa partido en el seno de 35 grados. Entonces el seno de 35 pasa multiplicando todo esto, quedando esto de acá,
que eso sería la velocidad relativa. Finalmente, la velocidad relativa se sabe que es de 15,88 metros sobre segundo. Volviendo a la misma figura, ahora se conoce esta velocidad de acá, entonces podemos aplicar la fórmula de la velocidad tangencial, donde el angular es lo que calculamos, por lo tanto el radio pasa dividiendo. Reemplazamos la velocidad tangencial y el radio. Al resolver eso da 83,58 radianes sobre segundo, que es la velocidad angular. Y así hemos terminado con este ejercicio. Bueno, el siguiente problema lo vamos a dejar planteado para que intente resolverlo usted, si quiere practicar un poco. Dice que el disco que se muestra en la figura está rotando en sentido horario, es decir, rota como las manecillas de un reloj a una frecuencia de 400 RPM. Dice que la distancia AO es de 40 centímetros. Determine la velocidad en V y la velocidad angular AB. Vamos a correr esto un poco para que vean la figura. Bueno, acá tenemos la figura. Tenemos el largo de esta barra que vale 1,2 metros en el punto B. Acá hay que calcular esta velocidad. Acá se da un radio de 40 centímetros. Entre O a A hay una distancia de 40 centímetros que sería un radio. Y acá tenemos el ángulo de 40 grados. Recuerde que con ese radio podemos calcular la velocidad absoluta acá en A. Se podría calcular con los datos del encabezado también, ¿no es cierto? Y con ello vamos a poder calcular la velocidad en B. Bueno, la velocidad en B acá está la solución. Y la angular, que es lo otro que se pide, está acá también. Como solución. Bueno, ahora pueden pausar el video porque yo ahora voy a mostrar la retroalimentación correspondiente. Lo primero, hay que calcular la velocidad angular AO. Se da la frecuencia, se pide la velocidad angular AO. Bueno, la frecuencia, que son las 400 RPM, se multiplica por 2pi radianes sobre una revolución. Y después se multiplica por un minuto partido en 60 segundos. Acá se cancela la revolución con la revolución y los minutos con los minutos. Esto queda en radian sobre segundo. Esto en una calculadora daría 41,89 radianes sobre segundo. Una vez que tengamos la velocidad angular, el siguiente paso es calcular la velocidad tangencial en el punto A. Para calcular la velocidad tangencial en el punto A, se sabe que la velocidad tangencial es la angular por el radio. Entonces, la angular que recién calculamos la multiplicamos por el radio o la distancia que hay desde O hacia A. Y ahí daría la velocidad tangencial A, que sería esa velocidad. Esa velocidad ahora va a ser una velocidad absoluta. Pasa a ser una velocidad absoluta. Siguiente paso. Representamos esto. Vamos a rotar en torno al punto B. Tengo la velocidad en B, la velocidad en A. La velocidad en B va a estar en traslación. Y acá, como estoy rotando en torno a B, acá voy a tener la velocidad relativa, que va a ser A sobre B, porque estoy calculando la velocidad A respecto al pasador B imaginario. Entonces, la suma vectorial quedaría como el vector A va a ser igual al vector B más el vector de la velocidad relativa A sobre B. Recuerden que esto de acá es solamente para guiarse un poco. Entonces, este vector está sobre el eje X. Este estaría acá con un ángulo de 50. Y este va a quedar acá con un ángulo de 60. ¿Cómo se encuentran esos ángulos? Bueno, eso está acá en la figura. Si vemos la figura acá, podemos trazar una línea horizontal. Por lo tanto, justo aquí estarían los 40. Aquí estarían los 30. Entonces, nosotros tenemos un vector, y esto está acá, entonces aquí hay ese vector, así está ese vector, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que desde aquí hasta acá hay 90. Si aquí tenemos 70 y de aquí a acá hay 90, entonces 70, 80, 90, habrían acá 20 grados, ¿no es cierto? Entonces aquí, ahí tendría la vertical, y como tengo 20 y aquí tengo 30, aquí tengo 50. O también tendría 30 capos, ¿no? También puede ser 30 grados adyacente al eje Y
o 50 adyacente al eje X. Bueno, el otro vector, yo coloqué el pasador imaginario, este pasador imaginario lo coloqué en B. Entonces estoy rotando acá. Como esto se mueve para allá y esto va bajando, obviamente esto va a estar hacia acá. Y supuestamente si esto está alejándose hacia allá, está rotando para acá, ¿o no? Entonces ese vector tendría que haber estado perpendicular para acá. Entonces aquí tengo lo mismo, tengo ese eje horizontal, tengo el eje vertical. Ahora, resulta que este ángulo de 30 grados, ¿dónde va a replicar? Como yo sé que aquí hay 90, si yo este ángulo lo agrando, el que se agranda va a ser este. Entonces aquí está el 30. Bueno, imagínense que si yo dejo esto vertical, esto quedaría como 90, por lo tanto este vector se pegaría al eje X, por lo tanto aquí valdría 90. Quiere decir que ese ángulo de acá es los 30. Quiere decir que acá hay 60. Y aquí tenemos lo que vimos recién, 50 grados y 60 grados. Una vez que tengamos eso, realizamos el triángulo de acá. Velocidad en B vamos a calcular con este triángulo que está acá. Entonces este vector, recuerda que tenía un ángulo de 50 acá y este tenía un ángulo de 60 acá. Entonces tengo 60 más 50, lo que me falta para 180 serían 70. Por otro lado, acá yo debía sumar, ¿qué vectores? Debía sumar el vector B más el vector A sobre B. Es decir, S con S. Entonces dibujo el naranja y en la punta naranja dibujo el violeta. Y el resultante sería el vector A. Entonces, como dije, el naranja, el violeta, el inicio el naranja, con el extremo del violeta sería el vector suma. Los ángulos ya lo expliqué. Entonces, este violeta es la velocidad relativa, esta es la velocidad que calculé inicialmente y esta es la velocidad que quiero calcular ahora. Aplico la ley del seno, reemplazo, muy arriba, reemplazo acá el valor de A, el valor de alfa, el valor de gamma, ¿no es cierto? Y obviamente el seno de gamma, que es el seno de 70, pasaría multiplicando, de esa forma se despeja B. Entonces ahí pasa multiplicando, y al resolver esto daría 18.19 metros sobre segundo. O 18,19 metros sobre segundo también. Bueno, ¿cómo calculamos la velocidad angular? Recuerde que para calcular la velocidad angular hay que calcular la velocidad tangencial, que es la relativa. ¿Ya? Entonces eso muestra ese esquema. Entonces para ello hay que trabajar con el mismo triángulo, pero ahora ya tiene mayor cantidad de información. Tiene esa información que calculamos recién. Aplicamos la ley del seno también, pero ahora con el lado A y el lado B. ¿No es cierto? Vamos a trabajar solamente con los valores de A y alfa y con los valores de B y beta. Reemplazamos el lado A, el ángulo alfa, el ángulo beta y calculamos la velocidad relativa. Bueno, el seno de 50 pasa multiplicando. Al resolver esto daría 14,83 metros sobre segundo. Bueno, una vez que tengamos la velocidad relativa, en el mismo esquema que vimos recién, pero ahora ya con la velocidad relativa acá ingresada, despejamos lo que es omega, que sería la velocidad angular. Entonces este segmento pasa dividiendo. Recuerden que este segmento vale 1,2 metros. Y sería 14,83 dividido en 1,2 metros. Metro con metro se cancela, queda radián sobre segundo. Recuerde que radián es metro sobre metro. Entonces daría 12,36 radianes sobre segundo. Y de esta forma hemos terminado. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.